Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas, un programa producido por Audiovisuales de la UCA. En este día tenemos como invitadas a dos economistas de la universidad con quienes haremos un breve análisis socioeconómico de El Salvador. Tenemos como invitadas a Ileana Álvarez y a Melaris López. Bienvenidas. ¿Cuáles son los principales hallazgos de un estudio presentado recientemente por ustedes? Sí, bueno, tenemos el gusto de presentarles los resultados de nuestro análisis socioeconómico de El Salvador 2023, que este año pues lo hemos denominado Aportes para la construcción de una sociedad del cuidado, específicamente para el caso de El Salvador. Y bueno, nuestro análisis en este año también parte de un momento histórico importante. Y es que, bueno, el 5 de mayo de este año, pues la Organización Mundial de la Salud se sabe que acogió la recomendación para poner, digamos, oficialmente el fin de la pandemia. Entonces eso a nivel social, a nivel político y a nivel económico es un momento muy importante porque es necesario voltear la mirada hacia las políticas, por ejemplo, que se aplicaron para poder contrarrestar un contexto de crisis como el que se desarrolló y seguimos viviendo, pero también es muy importante porque nos lleva a analizar qué lecciones aprendimos de todo este contexto. Entonces, en la actual edición de nuestro análisis socioeconómico de El Salvador, en concreto se está proponiendo un cambio en la visión de desarrollo y de bienestar que se tiene como país, ¿sí? Y el traslado sería pues de nuestro modelo de marcada tendencia neoliberal hacia lo que actualmente se denomina las sociedades del cuidado. Sí, recuerdo que el vicerrector hizo una referencia como un análisis atrevido, de alguna manera, como cambiando los paradigmas de este estudio. ¿A qué se refiere un poco a esta visión? Sí, bueno, a las sociedades del cuidado podemos adjudicar al menos tres características claves. La primera es que pues, se reconoce y se busca garantizar el derecho humano al cuidado, es decir, aquella posibilidad de que las personas que necesitan cuidado lo reciban en las mejores condiciones, pero también garantizando los derechos y la calidad de vida de las personas que proveen cuidado. ¿Por qué este es un elemento importante en una sociedad del cuidado? Porque es un reconocimiento a todo ese trabajo que se realiza mayormente por mujeres y que actualmente no está dentro de las visiones convencionales de la economía o del desarrollo. En ese sentido, un segundo elemento de estas sociedades del cuidado es que se le pueda dar una justa valoración económica y social a estas labores. Y finalmente, este quizás el componente más económico-técnico es el pensar a los sectores del cuidado dentro de la economía como ejes principales de la recuperación económica. Esto entendiendo que también un nuevo paradigma debe sentar las bases para poder enfrentar la crisis actual, ¿no? Entonces, más o menos por ahí irían las características de la sociedad del cuidado. ¿Y tenemos algunas cifras sobre este tema? Pues mire, lo que yo podría compartirle en este momento con mi compañera es que tenemos tres hallazgos relevantes en nuestro análisis actual que nos llevan a, ¿verdad?, proponer en concreto sobre la sociedad del cuidado. El primero es de carácter económico y demográfico, ¿sí? Y es el planteamiento acerca de en qué momento de la transición demográfica se encuentra El Salvador. Afirmamos entonces en nuestro estudio que El Salvador se encuentra muy cerca del máximo aprovechamiento del bono demográfico, es decir, este excedente de población considerada joven y altamente productiva, ¿no? Se ha estimado el máximo aprovechamiento para 2030, y el cierre de esta ventana de oportunidad, como se dice desde las visiones del desarrollo, en 2050. Entonces, este es como, digamos, el primer hallazgo. Entonces, nos dice que si como país, ¿verdad?, todavía tenemos esta ventaja poblacional, entonces es importante pensar una inversión estratégica en este grupo poblacional para poder aprovechar sus potencialidades productivas y que también sirva como de respaldo en un futuro, ¿sí? Es decir, prepararnos para un horizonte de envejecimiento, que es además la tendencia que marca ya toda la región latinoamericana, ¿sí? Entonces, ese, digamos, lo podemos unir con nuestro segundo hallazgo, muy importante, que es entonces esa inversión estratégica a cuánto asciende, ¿sí? Y tenemos que a partir del modelo de la proporcionalidad de las fuerzas productivas en El Salvador se propone concretamente una inversión estratégica de al menos 1.852.4 millones de dólares, ¿sí? Esto, además de tener una orientación social, una orientación en la mejora de la calidad de vida, también se propone que se haga con un énfasis de cuidado,
¿sí? Es decir, que cualquier inversión o pensamiento alrededor del desarrollo que podamos tener, ¿verdad?, por ejemplo, no siga promoviendo brechas de género, ¿sí?, o que sirva para seguir invisibilizando el gran aporte del trabajo de cuidados que recibe nuestra economía y que prácticamente la sostiene. Entonces, en ese sentido, tendríamos como esta idea de una sociedad del cuidado también sería una donde se valore y se invierta en la mejora en la calidad de vida de esa fuerza de trabajo del cuidado que tenemos, mayormente mujeres, y que necesita urgentemente inversión en educación, salud y juventudes. Este sería como el segundo hallazgo. Y el tercero, que consideramos además central, porque hemos planteado que la gestión integral del agua debe ser un objetivo del nuevo modelo. No podemos pensar un buen cuidado o una sociedad del futuro que no tome en cuenta una adecuada gestión del agua. Ahí tenemos también el tema de la industria extractivista, ¿verdad? ¿Qué resultados ha obtenido esta investigación, Merari? Como decía Iliana, definitivamente no se puede pensar una sociedad del cuidado sin también tener en cuenta los recursos de la naturaleza. En este caso concreto, el agua es un bien transversal tanto para la vida productiva como para la vida reproductiva. A nivel de la producción, con énfasis en la industria, es un insumo que no puede cambiarse por ningún otro. A nivel del medio ambiente es determinante para la biodiversidad y a nivel social es un derecho humano. Por tanto, hacer digamos, este análisis de qué tanto impacta, cómo se gestiona el agua, es determinante y pasa por saber cuáles son los puntos críticos. En este sentido, desde el análisis que hemos hecho, podemos identificar que el sector agrícola es un sector determinante al que hay que ponerle atención. Primero, porque es muy importante por todo lo que produce como bienes finales para las familias, para la exportación, pero también es importante porque es productor de insumos, es decir, produce ciertos productos que van a ser utilizados posteriormente para, por ejemplo, en la agroindustria o en la industria como tal. Además hay otros sectores como por ejemplo el de las carnes y sus derivados y también en productos de la molinería que también son sectores a los que hay que ponerles atención debido a que se han denominado como claves, dado que pues tienen importancia en la demanda de agua que están generando. Tenemos otro grupo que le hemos denominado sectores estratégicos, que son aquellos sectores que por su naturaleza hacen que otros sectores demanden, es decir, que son muy demandantes de insumos que previamente han consumido agua. Tal es el caso del sector azucarero, que pues depende mucho de la industria cañera. La industria cañera estaría demandando por lo menos en el año 70 millones de metros cúbicos. Eso es como mínimo, podría ser incluso más. Tenemos también, por ejemplo, el sector de los lácteos, que está muy ligado, ¿verdad?, también a la agroindustria, a la transformación que se puede tener de estos productos. Pues y en ese sentido hemos hecho una serie de propuestas, ¿verdad?, que incluyen, por ejemplo, la necesidad de invertir en riego, en sistemas de riego eficiente. Actualmente en el caso salvadoreño solamente un 3% de los cultivos cuentan con sistemas de riego porque también tienen un alto costo, arriba de $7,000 por manzana, lo cual en el contexto salvadoreño y con el nivel de producción que se tiene y el tamaño de parcelas que se cultivan, pues también es un poco digamos difícil, lo cual significa que no puede venir exclusivamente de los privados, sino que tiene que ser una política pública. Además, teniendo en cuenta que esto pone en riesgo también, ¿verdad?, el tema de la seguridad alimentaria, sobre todo de cara a múltiples procesos que se están viviendo en nuestra economía, ¿verdad?, principalmente temas relacionados a la inflación, que mucho de ello se debe a esta inflación subyacente relativa con energía y con alimentos, y también el tema de cambio climático, ¿verdad? Solamente este año hemos perdido 1.7 millones de granos básicos, lo que significa que de cara a 2024 esta situación puede empeorar. Entonces todo esto se correlaciona definitivamente con el cuidado de nuestros recursos naturales y bueno, específicamente con el agua. ¿Cómo ven la actitud de este gobierno con respecto a estos temas? En realidad es complejo, ¿no?, porque más allá de un análisis de política o de implementación de la misma, lo que se plantea pues es un cambio de paradigma, ¿sí?
es un cambio en la visión de desarrollo. Y eso, por ejemplo, ¿dónde lo podríamos encontrar? Lo podríamos encontrar en aquellos ejes o pilares de un plan de desarrollo, ¿sí? Tanto económico como social, cultural, etc. Entonces, sí podemos considerar que no existe una intencionalidad clara de virar hacia un paradigma de este tipo. Sin embargo, sí consideramos que el contexto exige que el diseño, la ejecución y el seguimiento de cualquier inversión pública, cualquier inversión privada y cualquier diseño de política pueda tener en cuenta estos elementos. ¿Por qué? Porque si eso no sucede, y eso es tanto desde el papel que puede tener el Estado como del que pueda tener en conjunto los actores de la sociedad, si esto no sucede, lo que podemos esperar son escenarios de profundización de la desigualdad que ya se vive, ¿sí? Así como, digamos, que se vuelva más compleja esta situación de cómo ya buena parte de la población está cayendo en niveles de pobreza. Este indicador va al alza, ¿sí? Entonces, si no se interviene económicamente tratando de cerrar las brechas que aquí se están indicando, entonces muy probablemente vamos a tener escenarios súper exigentes. Y es bien importante tomar en cuenta el dato demográfico porque lo que nos está diciendo es que los desafíos son muchos y el tiempo es muy poco. ¿No tuvieron dificultades con el tema de investigar los datos? El tema de la transparencia es bien complicado aquí actualmente. ¿Qué problemas tuvieron ustedes para enriquecer, digamos, esta investigación? En el caso de las estimaciones que se realizaron para el tema agua, hubo, digamos, un hallazgo bien significativo porque recientemente se publicaron datos de extracción de agua de las industrias, ¿verdad? Sin embargo, este es un dato puntual, no hay datos anteriores para hacer iguales comparaciones y tampoco hay datos desagregados para otros sectores. En ese sentido, de hecho, una de las recomendaciones del informe es que como academia podemos aportar para hallazgos significativos de información, para toma de decisiones, para aplicación de políticas. Sin embargo, pues definitivamente el acceso a la información es determinante, ¿verdad? Sabemos que cada vez más se reduce la información a la que podemos acceder y definitivamente es un insumo valioso para poder generar más y mejor conocimiento. Incluso con estas limitantes, ¿qué balance económico se podría hacer de El Salvador de este año? ¿Cómo estuvimos? Entiendo que la guerra de Ucrania sí nos ha afectado, bueno, a todo el mundo, pero también tiene sus particularidades el país. ¿Cómo terminamos el año? Definitivamente sigue pesando el riesgo geopolítico y también toda la ruptura que hay en la cadena de suministros, digamos, los picos que se han tenido también en el alza de combustible, pero en el caso de El Salvador particularmente nos afecta la alta dependencia que se tiene de las importaciones. Esto está afectando demasiado el tema de la inflación y también el tema de crecimiento. Los pronósticos nos dicen que las economías en vías de desarrollo y emergentes son las que más van a crecer de cara al siguiente año. Sin embargo, desde la crisis por COVID-19, digamos, la recuperación no se ha detenido, pero sí se va desacelerando cada vez más. En temas pues, inflacionarios también está jugando un papel central las grandes economías como Estados Unidos y China. En Estados Unidos pues, se pronostica que va a subir las tasas de desempleo, lo cual nos impacta directamente, ¿verdad? Porque sabemos que la principal migración es hacia ese país. Y en cuanto a China, pues también es importante saber que es la única economía emergente que va a tener un decrecimiento debido a que pues, está sufriendo también una crisis inmobiliaria, pérdida de confianza de capitales y demás, y todos pues, estos aspectos, aunque se vean muy lejos, definitivamente nos afectan como país, principalmente, ¿verdad? Porque también somos altamente dependientes de combustibles fósiles, lo cual es otro factor que dispara el tema de los precios, y recientemente el FMI ha dicho que el crecimiento interanual posiblemente no supere el 2% de crecimiento, lo cual pues también nos pone en un escenario bastante arriesgado para el caso salvadoreño. Sí, estamos complicados. Iliana, para concluir quizás. Sí, mire, en este último tema, sí, a mí me parece que como país un tema que definitivamente no se tiene que dejar fuera del balance es lo apretada de la situación que en este año han estado los bolsillos de los hogares, ¿sí? La situación de la calidad de vida de las familias salvadoreñas
por motivos de poder adquisitivo, ¿sí? Esto ha sido una cuestión inflacionaria que se ha sentido bastante, sobre todo porque los niveles de ingresos están estancados, ¿sí? Y como país también a mí me parece que al menos 3 grandes desafíos y que también los tenemos registrados en el informe son que se debe apostar, no solo este año, sino con miras a corto y mediano plazo, a cerrar los déficits de protección social, a pensar un desarrollo interno, un desarrollo endógeno que reduzca la dependencia de remesas y de importaciones, como menciona Meray, y por supuesto que se logre la estabilidad de la economía de los hogares. La política económica debe dirigirse a esos 3 grandes desafíos. Ok, muchas gracias Ileana, muchas gracias Meraris. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Y gracias a ustedes amigos y amigas por haber estado en sintonía, nos vemos en la próxima.